¿Estás listo para descubrir las maravillas de Dinamarca? Prepárate porque en los próximos minutos vamos a explorar los secretos, los encantos y las curiosidades de este país fascinante. Pero antes, piensa un poco. ¿Sabías que Dinamarca es constantemente elegida como uno de los países más felices del mundo? ¿Te has preguntado qué hace que los daneses estén tan satisfechos con la vida? En este video, vamos a sumergirnos en las raíces de esa felicidad, explorar castillos fascinantes, degustar la gastronomía auténtica y conocer lugares donde la historia se encuentra con la modernidad. Pero aquí está el punto. Cada detalle de este video fue pensado para llevarte a una experiencia completa. Si realmente quieres entender lo que hace única a Dinamarca, necesitas quedarte hasta el final. No se trata solo de paisajes hermosos. Se trata de vivir un viaje completo donde cada curiosidad y cada destino imperdible marcan la diferencia. ¿Te has imaginado alguna vez en un lugar donde los mares se encuentran, pero sus aguas no se mezclan? ¿O caminando por calles históricas que inspiraron los cuentos de Hans Christian Andersen? Este es solo un pequeño adelanto de lo que verás a continuación. Así que no pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia completa con nosotros. ¿Estás listo para descubrir algunas curiosidades increíbles sobre Dinamarca que te sorprenderán? ¡Vamos allá! Dinamarca lidera el ranking mundial de felicidad. Con un sistema de bienestar robusto, educación y salud gratuitas, los daneses viven en un país que ocupa constantemente los primeros lugares en el Informe Mundial de la Felicidad. Imagina vivir en un lugar donde el bienestar de la población es la prioridad. La tierra donde nació Lego. ¿Sabías que los bloques de construcción más famosos del mundo se crearon aquí? En 1958 se lanzó el primer Lego y desde entonces estas pequeñas piezas han conquistado generaciones en todo el planeta. No es de extrañar que jugar sea algo serio aquí. Más bicicletas que coches. En Copenhague, las bicicletas son las reinas de las calles. Increíblemente, los habitantes de la ciudad pedalean juntos más de 1 millón de kilómetros por día. Un verdadero paraíso para los amantes de las dos ruedas. Nunca lejos del mar. Con más de 400 islas, Dinamarca tiene una conexión única con el océano. No importa dónde estés en el país, nunca estarás a más de 50 kilómetros de la costa. La relación con el mar es parte del alma danesa. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impresionante puente de Øresund que conecta Dinamarca con Suecia. Esta maravilla de la ingeniería tiene 16 kilómetros de longitud, combinando carretera y ferrocarril, además de incluir un túnel submarino que te dejará sin aliento. Así que, si quieres descubrir más sobre la cultura local, curiosidades fascinantes y los destinos imperdibles de Dinamarca, quédate conmigo hasta el final. Te prometo que no te arrepentirás. ¿Comenzamos este viaje? Nuestro primer destino es el majestuoso castillo de Frederiksborg. Un verdadero icono de la arquitectura renacentista danesa. Construido a principios del siglo XVII, el castillo no es solo una antigua fortaleza, está rodeado por un lago sereno que crea la ilusión de que flota sobre las aguas. Pasear por sus jardines meticulosamente planificados es como estar en una pintura viva, donde cada detalle revela la rica historia de Dinamarca. Frederiksborg fue casi completamente destruido por un incendio en 1859, pero fue restaurado gracias a la generosidad de J.C. Jacobsen, fundador de la cervecería Carlsberg, quien financió la reconstrucción, preservando el castillo como un símbolo nacional. Además de su belleza arquitectónica, el castillo alberga el Museo de Historia Nacional, donde es posible explorar más de 500 años de historia danesa a través de una vasta colección de arte, retratos y muebles originales. El castillo también sirvió como lugar de coronación de los reyes daneses, resaltando su importancia histórica. Los jardines barrocos,
creados en el siglo XVIII, son una atracción aparte, con fuentes, laberintos y una vista deslumbrante. Frederiksborg se encuentra en Hillerød, a unos 40 kilómetros de Copenhague, fácilmente accesible en tren. La ciudad, con su acogedor centro histórico, ofrece encantadores cafés y tiendas locales. Caminar por Hillerød revela calles adoquinadas y una arquitectura nórdica encantadora, brindando una sensación única de Dinamarca. Ahora seguimos hacia Skagen. En el extremo norte de Dinamarca, donde la naturaleza ofrece un espectáculo difícil de creer sin verlo con los propios ojos. Es aquí donde los mares Báltico y del Norte se encuentran en un impresionante choque visual. Lo curioso es que, a pesar de colisionar, sus aguas no se mezclan. De un lado tienes las aguas oscuras y densas del Báltico, del otro, las aguas más claras y agitadas del Mar del Norte. Esta línea de separación entre los dos mares crea un fenómeno natural único, como si la propia naturaleza estuviera pintando una obra de arte gigante. Pero Skagen no es solo sobre el encuentro de los mares. La ciudad es famosa por sus playas de arena blanca y fina, conocidas por ser algunas de las más bonitas de toda Dinamarca. Es el lugar perfecto para aquellos que quieran caminar junto al mar, relajarse con la fresca brisa o simplemente admirar las dunas que se extienden a lo largo de la costa. Las playas de Skagen tienen un encanto especial, rodeadas de casas pintadas de amarillo y con techos rojos, manteniendo la estética típica de los pequeños pueblos daneses. Además de las bellezas naturales, Skagen guarda una sorpresa peculiar, el Museo de Osos de Peluche. Así es el único lugar en Escandinavia dedicado enteramente a estos juguetes icónicos. Con una colección de más de 1.200 ejemplares de todas las formas, tamaños y orígenes, el museo es un paseo nostálgico y divertido tanto para niños como para adultos. Cada oso tiene su historia, y algunos son verdaderas reliquias que datan de más de 100 años. Nuestro próximo destino es la vibrante capital de Dinamarca, Copenhague, donde tradición y modernidad conviven en perfecta armonía. Comenzar el día caminando por las calles históricas de la ciudad es como hacer un viaje en el tiempo. Una de las primeras paradas imperdibles es la iglesia de mármol, cuya construcción comenzó en 1749, pero curiosamente solo se completó más de 150 años después, en 1894. Su enorme cúpula verde es una de las más grandes de Europa, y al caminar por su interior, quedas maravillado por los detalles del mármol puro que da nombre a la iglesia. Pero Copenhague tiene mucho más que ofrecer además de su historia. Conforme se pone el sol, la ciudad adquiere una energía especial. Las calles se llenan de vida, especialmente en los bares de música en vivo, esparcidos por barrios como Vesterbro y Norrebro. Es imposible no sentir la vibración mientras bandas locales e internacionales tocan en los pequeños escenarios, transformando la ciudad en un verdadero escenario cultural. Estos bares son famosos por su atmósfera acogedora y relajada, donde tanto residentes como turistas se mezclan en busca de buena música y un ambiente animado. Y, por supuesto, ninguna visita a Copenhague estaría completa sin conocer a la famosa Sirenita. Esta icónica estatua, inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen, es una de las atracciones más conocidas de Dinamarca. Ubicada a orillas del puerto, la Sirenita es pequeña en tamaño, pero enorme en significado. A lo largo de los años, se ha convertido en un símbolo de Copenhague y un lugar de reflexión para quienes la visitan, representando la fusión de la fantasía con la realidad en el corazón de la ciudad. Si te encanta descubrir nuevas culturas, sorprenderte con curiosidades sobre países y ciudades alrededor del mundo, y siempre estás buscando la próxima historia que te deje boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Vamos juntos a transformar cada video en una nueva aventura. La pequeña y encantadora isla de Bornholm, conocida como la Isla del Sol, es uno de los destinos más deslumbrantes de Dinamarca. Situada en el mar Báltico,
Bornholm encanta tanto por sus playas de arena blanca como por sus exuberantes bosques que se extienden por todo el territorio. Bornholm también es famosa por su gastronomía auténtica. Especialmente el arenque ahumado, una delicia que representa lo mejor de los sabores locales. El pescado se ahuma tradicionalmente en pequeñas casas de ahumado a lo largo de la costa, y su sabor es una combinación perfecta entre la frescura del mar y la tradición local. Los visitantes suelen disfrutar de esta especialidad con pan de centeno o patatas, creando una experiencia culinaria que refleja el fuerte vínculo de la isla con el mar. Además, los pequeños pueblos pesqueros alrededor de la isla ofrecen acogedores restaurantes donde es posible disfrutar del arenque fresco y otras delicias locales mientras se contempla la deslumbrante vista del Báltico. La ciudad de Ribe. La más antigua de Dinamarca, es un verdadero tesoro histórico que transporta a los visitantes directamente a la era vikinga. Fundada hace más de 1300 años, Ribe mantiene intacto su encanto medieval, con sinuosas calles adoquinadas y construcciones que parecen sacadas de un cuento antiguo. Caminar por las calles de Ribe es como pasear por un museo al aire libre, donde cada esquina guarda historias que remontan a la fundación de Dinamarca. La ciudad respira historia, y es imposible no impresionarse con la atmósfera única que mezcla el pasado vikingo con la vida contemporánea. Una parada esencial para quienes visitan Ribe es el Museo Vikingo, que ofrece una inmersión profunda en la cultura y el estilo de vida de los vikingos. El museo alberga una rica colección de artefactos, desde armas y herramientas hasta joyas y ropas, proporcionando una visión detallada de cómo vivían, luchaban y comerciaban los vikingos. Ribe, como un importante punto de comercio vikingo, jugó un papel crucial en el desarrollo de lo que más tarde sería el Reino de Dinamarca. A través de exposiciones interactivas, los visitantes pueden explorar esta fascinante civilización, que de muchas maneras moldeó el futuro, no solo de Dinamarca, sino del mundo entero. Además del museo, Ribe también ofrece la Catedral de Ribe, una de las catedrales más antiguas e impresionantes de Dinamarca, cuyo campanario ofrece una vista panorámica deslumbrante de la ciudad y de los campos circundantes. Es una ciudad que logra mantener viva la conexión entre el pasado distante y el presente moderno, sin perder su espíritu vikingo. Nos dirigimos ahora hacia Mons Klint, uno de los escenarios naturales más espectaculares de Dinamarca. Los imponentes acantilados blancos que se elevan majestuosos sobre el mar Báltico se formaron hace más de 70 millones de años, esculpidos lentamente por los elementos de la naturaleza. Con más de 120 metros de altura, los acantilados ofrecen vistas panorámicas que parecen infinitas. Desde la cima, se puede contemplar el mar en diferentes tonos de azul y verde, creando un contraste impresionante con el blanco brillante de la piedra caliza. Además de su impresionante belleza, Mons Klint es un lugar de gran importancia geológica. El área es rica en fósiles, muchos de ellos restos de la era de los dinosaurios, lo que convierte a la región en un destino especialmente atractivo para los amantes de la naturaleza y la ciencia. Durante una caminata por los senderos, es común encontrar visitantes explorando la playa a los pies de los acantilados en busca de fósiles de corales y amonites. Es una experiencia que combina aventura y conocimiento en un escenario de belleza incomparable. La caminata por los acantilados requiere un poco de esfuerzo, pero la recompensa es inmensa. Al subir los numerosos escalones que conducen a la cima, te encuentras con una de las vistas más impresionantes de Dinamarca. Los frescos vientos del Báltico, el sonido de las olas golpeando las rocas abajo y la vastedad del horizonte crean un momento de pura conexión con la naturaleza. Mons Klint es también el lugar ideal para quienes disfrutan de la fotografía, con paisajes que cambian a cada ángulo, revelando diferentes aspectos de los acantilados y de la vegetación circundante. Llegamos al imponente castillo de Kronborg, ubicado en la encantadora ciudad de Helsingør, en el extremo norte de Selandia. Este castillo renacentista, construido en el siglo XVI, es mundialmente famoso por ser el escenario de la obra Hamlet de William Shakespeare.
y al caminar por sus pasillos es fácil entender por qué el dramaturgo se inspiró tanto aquí. Las inmensas torres que se elevan sobre el estrecho de Øresund parecen vigilar las aguas que separan Dinamarca de Suecia, y la sensación de estar en un lugar tan cargado de historia es simplemente incomparable. El castillo de Kronborg sirvió durante siglos como una fortaleza estratégica, protegiendo el estrecho, que era una ruta naval crucial en la época. La estructura robusta y elegante refleja el poder danés de tiempos antiguos, cuando reyes y nobles dominaban la región. A cada paso dentro del castillo es como si retrocedieras en el tiempo, imaginando cómo era la vida en los salones reales, llenos de banquetes y decisiones políticas que moldearon la historia de Escandinavia. Para los fanáticos de Shakespeare, estar aquí es casi como ver la historia de Hamlet cobrar vida, con el ambiente dramático de las salas de piedra y los pasillos que resuenan con las palabras del famoso bardo inglés. Uno de los momentos culminantes de la visita al castillo es el paseo por las murallas, que ofrece una vista privilegiada del estrecho de Øresund. En los días más claros es posible ver la costa de Suecia al otro lado, y el contraste entre el azul profundo del mar y el verde de las colinas circundantes hace que el panorama sea aún más espectacular. Las murallas, que en otro tiempo sirvieron para defender el reino, ahora brindan a los visitantes una experiencia visual única que mezcla naturaleza e historia. Ahora nuestra jornada nos lleva a la encantadora Isla de Funen, el corazón de la Dinamarca rural. Funen es conocida como el Jardín de Dinamarca, debido a sus paisajes idílicos y pequeños pueblos pintorescos. En el centro de todo esto encontramos el magnífico Egeskov Slot, uno de los castillos renacentistas mejor conservados de Europa, construido a mediados del siglo XVI, con sus imponentes torres y rodeado por un foso lleno de agua. Al caminar por los terrenos de Egeskov Slot, es imposible no quedar encantado con los jardines impecablemente cuidados que rodean el castillo. Los jardines de estilo renacentista, con laberintos verdes y elegantes fuentes, son una verdadera obra de arte. Durante los meses de primavera y verano, las flores transforman el espacio en un festival de colores, convirtiéndolo en uno de los destinos más buscados para paseos tranquilos y picnics. Además, el castillo alberga exposiciones que muestran la historia de la nobleza danesa, con una impresionante colección de armaduras, muebles antiguos y artefactos históricos. Pero Funen no se limita solo al castillo. La isla, a menudo ignorada por los turistas que se concentran en las ciudades más grandes, ofrece una visión de la verdadera belleza rural de Dinamarca. Con sus encantadores pueblos como Faaborg y Svendborg, los visitantes pueden explorar calles adoquinadas y casas coloridas, donde reina la tranquilidad. Los campos verdes y las granjas tradicionales revelan una Dinamarca simple y auténtica, lejos del bullicio urbano. Conducir o pedalear por la isla es una experiencia revitalizante, pasando por suaves colinas y vistas panorámicas que muestran el lado más sereno del país. Nuestro próximo destino es la serena isla de Rømø. Situada en el Mar del Norte, un verdadero refugio para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad. Rømø es famosa por sus vastas playas de arena blanca que parecen extenderse infinitamente hacia el horizonte. En ciertos puntos, la franja de arena es tan amplia que es posible conducir directamente hasta la orilla, una experiencia única y sorprendente que pocos lugares en el mundo ofrecen. Durante los meses de verano, estas playas cobran vida con practicantes de kitesurf y windsurf, aprovechando los suaves vientos que soplan constantemente sobre la isla. Pero Rømø también es un paraíso para los amantes de la vida silvestre. Las playas y sus alrededores son uno de los mejores lugares de Dinamarca para la observación de aves, especialmente durante las estaciones migratorias. Una gran variedad de especies de aves migratorias pueden verse aquí, atrayendo a observadores de todo el mundo que vienen a disfrutar de este espectáculo natural. Y para aquellos que desean explorar aún más, la proximidad de la isla al Parque Nacional del Mar de Wadden, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, ofrece una oportunidad única para conocer uno de los ecosistemas más ricos de Europa. Este parque es famoso por sus mareas bajas, que
que exponen vastas áreas de lodo llenas de vida marina, lo que lo convierte en un hábitat ideal para aves migratorias, focas y otros animales salvajes. Caminando por la isla de Romeu, es fácil desconectar del ajetreo de la vida moderna, con paisajes abiertos que transmiten una sensación de libertad. El aire fresco y la vastedad de las playas brindan una conexión única con la naturaleza, lejos del bullicio de las ciudades. Finalizamos nuestro viaje en el encantador Lago Arresø, el lago más grande de Dinamarca, ubicado al norte de Copenhague. Este vasto cuerpo de agua, con más de 40 kilómetros cuadrados, está rodeado por un paisaje natural sereno, compuesto por densos bosques y tranquilos senderos que ofrecen un retiro perfecto para aquellos que buscan conectarse con la naturaleza. Al caminar por las orillas del lago, es imposible no dejarse cautivar por la belleza del reflejo de los árboles en las aguas tranquilas, creando un escenario casi mágico, ideal para la contemplación y el relax. El lago Arresø también es un destino muy buscado por aquellos que disfrutan de las actividades al aire libre, especialmente paseos en bote. Hay opciones para explorar el lago en pequeñas embarcaciones, permitiendo que navegues por las aguas plácidas mientras admiras la rica biodiversidad de la región. Para los amantes de la fauna, el lago es un verdadero paraíso, especialmente para las aves acuáticas. Diversas especies de patos, garzas y otras aves migratorias hacen del lago su hogar o punto de paso, lo que convierte el área en un lugar ideal para la observación de aves durante todo el año. Además, los senderos que rodean el lago ofrecen una oportunidad perfecta para caminatas y paseos en bicicleta, con vistas panorámicas que revelan la tranquilidad intacta del paisaje. Ya sea en el silencio de la mañana o al atardecer, el lago Arresø transmite una sensación de profunda paz, un refugio natural donde es posible desconectar completamente del ritmo acelerado de la vida moderna. Esto ha sido solo una muestra de lo que Dinamarca tiene para ofrecer. Cada rincón de este país revela un nuevo descubrimiento, ya sea en las calles de sus vibrantes ciudades, en los majestuosos castillos que se remontan a épocas pasadas o en las encantadoras maravillas naturales. Dinamarca es un destino donde lo moderno y lo antiguo se encuentran de forma armoniosa, creando una atmósfera única. Desde Copenhague, con su combinación de vida urbana e historia, hasta las tranquilas islas como Bornholm y Rømø, cada región tiene su propia personalidad y encanto. ¿Y qué decir de los fenómenos naturales? Desde el encuentro de los mares en Skagen hasta los impresionantes acantilados de Mons Klint, Dinamarca ofrece paisajes que quedan grabados en la memoria. No podemos olvidar los castillos como Frederiksborg y Kronborg, que cuentan historias de reyes, guerras y hasta de Shakespeare. A través del paisaje rural y de las pintorescas ciudades, encontramos una riqueza cultural que abarca siglos de historia y tradición, en perfecta armonía con la innovación y el estilo de vida sostenible que define al país hoy en día. Pero Dinamarca es más que solo un destino turístico. Es un país que vive y respira calidad de vida, siendo clasificado constantemente como uno de los lugares más felices del mundo. Su combinación de bienestar, respeto por la naturaleza y sentido de comunidad es lo que realmente lo diferencia. Así que, después de explorar sus maravillas a través de este video, la pregunta que queda es: ¿ya empezaste a planear tu próximo viaje? Hay mucho más por descubrir en este pequeño pero fascinante país nórdico. Deja en los comentarios cuál destino te llamó más la atención y cuál será la primera parada de tu próximo itinerario por Dinamarca. ¿Quién sabe? Tu viaje puede comenzar aquí, con el primer paso, inspirado por esta aventura.